Bueno, bienvenidos al curso regional. Quiero agradecer la invitación que nos hace el doctor Puche. Creo que es un espacio, como siempre lo hemos disfrutado en estas bienales, donde podemos compartir no solamente experiencias en la especialidad de cada uno, sino también podemos compartir lo que estamos trabajando en las diferentes ciudades de nuestro país. Este es mi conflicto de interés. Para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés. Todo lo que se exprese durante la conferencia es básicamente potestad mía. No tengo ninguna injerencia con ningún laboratorio para lo que voy a exponer en el día de hoy. Eso se llama tener una menopausia bajo control, donde no solamente nosotros nos encarguemos de verificar que nuestra mujer tenga una calidad de vida desde el punto de vista hormonal, sino donde verifiquemos que la salud cardiovascular, la salud ósea y todo lo que tiene que ver en mejorar su calidad de vida sea algo que pueda definitivamente impactar positivamente en su vida diaria. Hablemos entonces un poco de lo que es la osteoporosis, y en esto vale la pena resaltar lo que veníamos nosotros hablando siempre de que hemos tenido conocimiento, los que somos contemporáneos de nuestras abuelas, que tenían algo muy especial en el baño, que era lo que llamamos nosotros la famosa piedra pómex, que nos trae este recuerdo de esta imagen del hueso, donde vemos nosotros todo lo que tiene que ver las trabéculas del hueso. Sabemos es esta parte que une un segmento con el otro del hueso, donde definitivamente nos lleva a que nos dé la estabilidad de nuestro hueso. Trasladándolo a lo que les comentaba de la piedra pómex, es como comienza con el uso continuo a romperse estas trabéculas y hace que nuestra piedra pómex en el baño sencillamente termine rompiéndose para el hueso es fracturándose. ¿Y por qué hablamos de esto como tal de la osteoporosis? Que la gente a veces dice que eso no existe, que la osteoporosis es un invento de la ciencia, que es un hallazgo que la industria farmacéutica ha querido explotar. No, creo que tenemos que ser, ante todo, sinceros y sobre todo muy responsables en lo que es la osteoporosis. Por algo la llamamos la epidemia silenciosa. Sencillamente, nunca tenemos conocimiento de cuál es la salud de nuestros huesos hasta que no se presenta una fractura. Y en esto quiero ser un poco insistente en decir que no podemos nosotros esperar a que nuestro paciente tenga una fractura y esto nos conlleve a que sea el primer grito de una osteoporosis en nuestros pacientes. Recordemos un poco también lo que es la definición, donde vale la pena resaltar que es aquella enfermedad donde tenemos una baja masa ósea, que hay un deterioro de la microarquitectura, que era lo que hablábamos comparando con la piedra pómex, lo que lleva a que tengamos un hueso frágil, donde se disminuya la resistencia al trauma, a la fatiga que tiene el hueso, y por consiguiente va a tener un aumento en el riesgo de fractura. Cuando hablamos de arquitectura ósea, vemos comparativamente estas dos imágenes del hueso, donde vemos nosotros cómo las trabéculas de un hueso osteoporótico comienza a debilitar toda la estructura, conllevando a que hagamos una fractura. ¿Y por qué es importante? Y aquí hablamos del tema que nos congrega hoy, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida, todo lo que tiene que ver con la menopausia, todo lo que tiene que ver con la parte hormonal de la mujer, y donde definitivamente los estrógenos, sabemos nosotros que van a ser lo que va a marcar el derrotero de lo que es la calidad de vida de nuestra mujer. Y esta gráfica nos recuerda muy bien todo lo que hablamos nosotros de lo que es la edad, ¿cierto? Vemos nosotros la edad de nuestras mujeres y los años en los cuales la expectativa de vida y la calidad de vida, gracias a los adelantos de la ciencia, gracias a lo que nosotros los ginecólogos nos hemos esforzado en mejorar la calidad de vida de nuestras mujeres, obviamente también participan muchas especialidades, pero hablo específicamente del grupo de los que nos dedicamos a la menopausia, donde sabemos nosotros que la edad de la menopausia no cambia. Estamos hablando entre los 45 y 55 años, es donde nosotros esperamos que nuestras mujeres comiencen a tener ya cambios hormonales para entrar en la menopausia, y donde la esperanza de vida sí ha cambiado. Nosotros
lo repito, es lo que hemos trabajado desde el punto de vista de la investigación clínica y desde el punto de vista de los adelantos de la medicina, vemos que la esperanza de vida cambia. Anteriormente hablábamos nosotros de que la esperanza de vida podía estar alrededor de los 60, 65 años, 70. Actualmente vemos nosotros mujeres muy activas por encima de los 75 años y donde la calidad de vida tenemos que mejorarla, básicamente pensando en que nuestra mujer dura muchísimo tiempo en una deficiencia estrogénica. Casi la tercera parte de su vida está en deficiencia estrogénica. Y como veremos en el transcurso de esta charla, los estrógenos son los que van a marcar la calidad de vida, no solamente desde el punto de vista de la atención médica, sino la calidad de vida desde el punto de vista de cómo se sienten como mujeres, cómo se sienten como compañeras, desde el punto de vista de su pareja sexual y cómo se siente desde el punto de vista de ser unas mujeres productivas por encima de los 50 años y altas ejecutivas como conocemos, sobre todo en el gremio de nosotros los médicos, mujeres muy activas por encima de los 70 años todavía. Nos trasladamos un poco a lo que hacemos nosotros los ginecólogos y esto es una invitación a todas las especialidades que sé que nos acompañan eh, en estas reuniones de la Bienal, donde nosotros debemos pensar que la osteoporosis del adulto es una enfermedad pediátrica. Cuando nosotros diagnosticamos un hueso ya enfermo, desafortunadamente hemos perdido tiempo valioso. Y ese tiempo valioso hay que traerlo no solamente desde que nacen los hijos, es un tiempo valioso desde que nuestra mujer piensa en embarazarse. Ahí nosotros tenemos que tener ya claro que ese producto, ese bebé que se va a formar, tiene que tener un muy buen aporte de calcio, una muy buena conformación para que tengamos unos huesos sanos y donde también debemos pensar que nuestra mujer embarazada no debe, por causa de un embarazo, entrar en una deficiencia de calcio o entrar en algo que nos lleve a que nuestros huesos de esa mujer embarazada comiencen a tener una debilidad. Por eso decimos la osteoporosis del adulto es una enfermedad pediátrica y la invitación es a que siempre veamos desde todo punto de vista la osteoporosis no solamente como una enfermedad del adulto o del adulto mayor, sino que cuando veamos nosotros de pronto esas mujeres demasiado jóvenes, esas mujeres modelos que sencillamente su índice de masa corporal comienzan a disminuirlo en una forma dramática con tal de poder desfilar en una pasarela, recordemos que eso está afectando negativamente nuestros huesos. Recordemos un poco los factores de riesgo, que inicialmente voy a hablar de los factores de riesgo para osteoporosis. Hay dos grupos, unos que son los modificables y otros los que son no modificables. Hablemos en los que nosotros definitivamente no podemos actuar. Sexo femenino, la edad, enfermedades que van a predisponer a nuestros pacientes a hacer una osteoporosis. Historia materna de fracturas de cadera, algo importante para recordar cuando hacemos nuestro interrogatorio en la consulta. Un bajo peso al nacer, esto es algo que desafortunadamente no se indaga mucho en la consulta, sobre todo en otras especialidades diferentes a la especialidad de la ginecología. Pacientes que han tenido una fractura previa, en esos no podemos, como digo, son no modificables, no podemos nosotros, sino solamente sospechar y tener claridad desde el punto de vista médico para que nosotros podamos actuar positivamente en esto. Pero sí podemos modificar estos, el estilo de vida. Recordemos la importancia de lo que es el ejercicio, lo que es la nutrición. Recordemos los medicamentos que de una u otra forma alteran sobre todo la absorción del calcio, sobre todo la pérdida ósea como los glucocorticoides, hábitos, el tabaco, el alcohol, sabemos que son de las noxas importantes que atacan el hueso, una nutrición inadecuada, el índice de masa corporal, como lo hablábamos anteriormente, cuadros de amenorrea, reconocer muy bien aquellas pacientes que tienen deficiencia desde el punto de vista hormonal y donde su ambiente estrogénico va a ser muy deficiente para que se logre tener una menstruación. Sabemos que esto impacta negativamente el hueso también o aquellas pacientes en las cuales se les retira el periodo en una forma muy temprana, afectando en forma negativa, en este caso, la parte de la salud ósea. Igual veamos los factores de riesgo para fractura que son relacionados con osteoporosis, que en esto
es una invitación a que actuemos nosotros, cómo detectamos tempranamente aquellos factores de riesgo con los que nuestros pacientes pueden tener una fractura. Historias de caídas, marcha lenta, disminución de la fortaleza del cuádriceps, disminución de la capacidad de agarre, alteraciones cognitivas. Todas estas son condiciones que nosotros podemos detectar en una consulta. Defectos del equilibrio, son pacientes que en muchas ocasiones por la misma osteoporosis que tengan eh, de pronto ya acortamiento de miembros inferiores o de pronto una disminución de los espacios intervertebrales, sus efectos se van a ver en que son pacientes con un equilibrio muy disminuido. Los niveles de vitamina D sabemos que también afectan toda la parte del equilibrio. Geometría ósea, todo lo que tiene que ver con el eje longitudinal del cuello femoral y la estatura. Sabemos que son de los hallazgos que podemos detectar nosotros cuando pedimos de pronto unas caderas comparativas. Y recordar esta gráfica, creo que es una gráfica que nos resume qué pasa con el envejecimiento y cómo es la pérdida ósea en nuestros pacientes. Todos estos parámetros nos llevan a que tengamos un aumento en el recambio óseo y aumento en la resorción y obviamente una pérdida ósea. La incidencia de fracturas por osteoporosis en mujeres, recordemos una gráfica que creo que la hemos visto todos los que nos hemos dedicado a la salud ósea de la mujer, donde la primera fractura que vamos a encontrar nosotros son las fracturas básicamente de muñeca, donde son las pacientes que de pronto por alteraciones en el equilibrio se caen desde su propia altura, colocan la mano y tienen una fractura de muñeca. No es la más grave. Posteriormente tenemos las fracturas vertebrales, donde sabemos nosotros que son muy frecuentes y son las que sí van a marcar el derrotero del declive de una osteoporosis en nuestras mujeres, llevándola posteriormente que tengamos unas fracturas de cadera que se presentan mucho más tardíamente, pero que sabemos nosotros que la mortalidad también aumenta en paralelo con la incidencia de fractura de cadera. Morbilidad en la mujer posmenopáusica. Y esto también, como lo he dicho, es una invitación a que veamos nosotros a nuestra mujer desde todos los puntos de vista, no solamente la imagen que tenemos de una mujer posmenopáusica, donde le cambia el genio, donde vemos que comienza su calidad de vida a ser alterada, y donde con todo respeto de mis compañeros hombres, digo yo, la menopausia no es otra cosa que la imagen de un hombre en un cuerpo de mujer. ¿Por qué? Porque sencillamente al disminuir los estrógenos, sabemos que lo que comienza a primar son más manifestaciones de tipo androgénico y tenemos la imagen, lo que en muchas ocasiones somos los hombres, ¿cierto? El hombre es más callado, el hombre, el genio del hombre es mucho más agresivo, es mucho más de punto de vista lábil también, mientras que la mujer, mientras tenga sus hormonas, es una mujer que está en todos sus sentidos, es una mujer más dinámica, es una mujer más encontrada con su medio. Tenemos los síntomas vasomotores, son los que se presentan inicialmente, no se presentan en todas. Como yo también lo digo en mi consulta, afortunadamente a la mayoría les dan síntomas vasomotores porque la lleva a consultar. ¿Y el consultar qué implica? El consultar implica que yo detecte las otras condiciones ya médicas en las cuales debo actuar, cómo hacer prevención, cómo manejar nuestra paciente y cómo ayudar a que nuestra paciente tenga un inicio de su menopausia y un transcurso durante la menopausia en una forma adecuada, donde no tenga alteraciones desde el punto de vista de deficiencia estrogénica, manifestándose en otros sistemas como lo veremos. La disfunción sexual es algo muy frecuente, más no tan frecuente de preguntar en la consulta. Muchas mujeres llegan a la consulta y sencillamente su tema sexual no es abordado a no ser de que uno ya con la experiencia comience a hacer ciertas preguntas que la llevan a abrir ese capítulo que muchas veces es tabú de cómo es su relación actual con su pareja y donde su desarrollo sexual, donde su disfrute sexual de pareja es algo que queda en el olvido y sencillamente buscamos cómo nosotros como ginecólogos enfocados en la menopausia podemos ayudar a que nuestra mujer vuelva a encontrar su pareja desde el punto de vista sexual, mejorando también esta parte, la atrofia urogenital, que sabemos que se ve muy afectada por la parte del hipoestrogenismo. Ya sabemos también que la terapia de reemplazo hormonal no es
para ser utilizada como prevención cardiovascular secundaria, pero sí aprovechamos nosotros los primeros años de la posmenopausia, sí podemos tener definitivamente una mejor salud cardiovascular, disminuyendo todo lo que tiene que ver la parte de la hiperlipidemia. Y por último, no siendo menos importante, todo lo que vamos a hablar de lo que es la osteopenia y la osteoporosis, que sabemos nosotros que se ven muy afectadas por el hipoestrógeno. Entremos a hablar un poco de los estrógenos. Ya hablábamos en la gráfica anterior todos los efectos benéficos a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardiovascular, a nivel del seno. Sabemos nosotros que, sobre todo desde el punto de vista de la parte sexual, vamos a tener nuevamente una ganancia desde el punto de vista de lo que es la glándula mamaria, una ganancia en lo que es la estimulación directamente sobre pezón, y obviamente pues toca tener toda la parte de control de lo que es el influjo estrogénico a nivel de senos. A nivel del sistema reproductivo, todo lo que hablábamos a nivel de beneficio de continencia urinaria y todo lo que tiene que ver con el troquismo vaginal, y a nivel sistema esquelético, todo lo que veremos de hueso. Síntomas moderados o severos y pérdidas de la calidad de vida, sabemos que son los síntomas que vamos a tener en las mujeres, más o menos del 60 al 85 de las mujeres van a experimentar síntomas vasomotores y van a durar, que es lo más complicado de la menopausia, disminuyendo la calidad de vida. Y de ahí hablemos entonces un poco de lo que es el pico de masa ósea. Creo que es un concepto importante, es un concepto que debemos siempre, así lo hayamos trajinado en muchas conferencias, es importante entender por qué es importante buscar que el pico de masa ósea o la mayor ganancia de hueso no se da al final de la vida, sino se da hacia los 20, 25 años, y es donde nosotros debemos trabajar para que esta cuenta de ahorros de masa ósea, una vez nuestra paciente ingrese en la menopausia, la pérdida o la caída no sea tan severa y no conlleve a que nuestra paciente entre en una osteopenia temprana o haga una osteoporosis severa mucho más tardíamente. Y posteriormente, entender que nuestra paciente va a comenzar a perder cada año entre el 0,5 y el 1% de su densidad mineral ósea para hacer un proceso acelerado ya de 1 a 2% por año cuando entramos en la menopausia, y posteriormente ya son pacientes que van a tener en su tercera edad una deficiencia o un deterioro de la masa ósea, ya no solamente por el hipoestrogenismo, sino por efecto acumulativo de todo lo que hemos hablado. Entonces, tengamos en cuenta para la salud ósea estos parámetros. Pico inadecuado de masa ósea, ya lo tocamos. Recordemos la edad, toda la parte de hipogonadismo y menopausia, factores de riesgo clínicos, alto recambio del hueso, pérdida ósea acelerada, tendencia a caídas, mecánica de la caída, baja masa ósea, mala calidad, las caídas y las actividades que sencillamente nos lleva a dos partes importantes antes de una fractura, que es la fragilidad ósea, que ya vimos cómo todos estos parámetros de la parte superior de la gráfica terminan alterando la fragilidad ósea, y cómo el exceso en la carga va a llevar a que tengamos nuevamente el riesgo de fractura aumentado. En la menopausia, la disminución del estrógeno aumenta la expresión del RAN ligando. Esto es un campo, obviamente, muy importante y de muchísimo manejo por parte de la especialidad de reumatología, pero donde nosotros los ginecólogos debemos también conocer que una vez disminuya la reducción, una vez disminuya toda la parte de los estrógenos, obviamente por una deficiencia hormonal de la menopausia, pero que no debemos tampoco olvidar lo que pasa también cuando planificamos con estégenos, cuando colocamos los análogos de GnRH, cuando tenemos que hacer una cirugía y tenemos que hacer oforectomía bilateral, o sea, tener en cuenta todo lo que de una u otra forma me va a disminuir a mí la parte de los estrógenos. Esto me va a aumentar la expresión del RAN ligando, que sencillamente hace una competencia con la parte de la osteoprotegerina, y va a llevar a que tengamos una resorción y una formación desequilibrada, produciendo por ende las famosas ruptura de todo lo que son las trabéculas óseas y llevando a tener osteoporosis y fractura por osteoporosis. En los años 60
el uso que teníamos era eh, indiscriminado para síntomas climatéricos. Hacia el 75 se dispara la primera alerta sobre incremento de cáncer de endometrio y en el 80 encontramos que si colocamos un progestágeno a aquellas pacientes que tengan útero, va a disminuir este cáncer de endometrio. Pero ¿qué sucede? En el 2002 nace el famoso WHI, famoso estudio que, siendo muy bueno, termina por un mal enfoque epidemiológico y por un mal análisis, termina haciendo un daño importantísimo, por lo menos a las mujeres de la última década que estaban entrando en la menopausia, por el temor de cáncer de mama y el riesgo cardiovascular que se encontró en los análisis que veremos. Salieron publicaciones en diferentes medios, todos en contra de la terapia de reemplazo hormonal, y donde dejábamos nosotros al lado todo lo que es la calidad de vida de nuestra mujer y obviamente un envejecimiento no solamente acelerado, sino un envejecimiento con una calidad de vida y con unas relaciones interpersonales bastante deficientes. Nos hemos propuesto entonces a revivir la terapia de reemplazo hormonal. Hemos trabajado de todas las sociedades científicas en las cuales hemos podido llegar con la terapia de reemplazo, y donde hemos querido demostrar que aunque hay riesgos, son mucho más los beneficios, obviamente, siempre y cuando nuestra pareja, nuestra paciente esté en una terapia acompañada por un profesional que sepa manejar adecuadamente la terapia de reemplazo hormonal y que tenga la sospecha siempre de los eventos adversos que puede ocasionar la terapia de reemplazo. Recordemos qué pasó con el WHI. Fueron dos brazos del estudio donde teníamos pacientes con histerectomía y pacientes sin histerectomía. A los que tenían histerectomía, sencillamente se les dio solamente estrógenos y placebo, y los que no tenían histerectomía, se les dio estrógenos más acetato medroxiprogesterona, y también se comparó con un grupo placebo. ¿Qué se encontró? Y esta gráfica es importante porque hay que ver las desventajas, que fue lo que llevó a que definitivamente tumbaran la terapia de reemplazo hormonal, donde veíamos un riesgo cardiovascular aumentado en un 29%, un aumento en un 41% de los accidentes cerebrovasculares, un porcentaje mayor del 100% en lo que son trombosis venosa y un aumento del 26% en el cáncer de mama. Pero se nos olvidaron las desventajas. Esto sin tener en cuenta la diversidad de mujeres que participaron en el estudio. Ventajas importantísimas, que son las que estamos rescatando ahorita, son estas. Disminuye el cáncer de colon intestinal hasta en un 37%, y miren todos los efectos a nivel de salud ósea. Disminuye el 34% en fractura vertebral, 34% en fractura de cadera y 24% en otras fracturas, que si recordamos los estudios pivotales de muchas de las moléculas que se han estudiado y desarrollado para manejo de la osteoporosis, no son para nada unos porcentajes que se queden lejos de la realidad de lo que producen los otros medicamentos. Entonces, con esto hemos tratado de revivir nuestra terapia, de darle el puesto que necesita, sobre todo pensando en la calidad de vida de nuestra mujer en la etapa menopáusica. Indicaciones para terapia de reemplazo hormonal, entonces, de acuerdo a los consensos de la NAM, de los consensos de la IMS, de toda la parte de las sociedades científicas que nos dedicamos a la menopausia, hablamos de esto. Después de un consentimiento informado y supervisión adecuada, lo dije anteriormente, es informarle a nuestra paciente cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y donde yo, obviamente, sea responsable de hacer seguimiento a mi paciente y no sencillamente dejarla con una terapia en la cual yo no vuelva a controlar. Aquellas mujeres donde los beneficios sobrepasen los riesgos, mujeres con síntomas moderados a severos y que estén en alto riesgo de padecer una fractura osteoporótica, prevención de osteoporosis en pacientes de alto riesgo y donde las terapias alternativas no son apropiadas en esa paciente. Y eso es lo que hablábamos, la ventana de oportunidad. Son 10 años que tenemos nosotros desde la última menstruación de nuestras pacientes hasta que iniciemos terapia de reemplazo con el fin de mejorar todo lo que tiene que ver con el endotelio para disminuir los riesgos. Cada mujer en la menopausia es un mundo y como tal cada mujer debemos verla en forma independiente. No podemos masificar nuevamente
la terapia de reemplazo porque ahí es donde comienzan los errores. Menopausia y salud ósea. Diagnóstico, el diagnóstico ya sabemos nosotros, es el diagnóstico que normalmente se hace, bien sea por densitometría, bien sea que se sospeche por una radiografía. Hablemos un poco de la densitometría ósea y lo traigo a colación para que tengamos de pronto herramientas y podamos pedir la densitometría ósea en una forma habitual, sin tener de pronto el freno que muchas veces las EPS en nuestro país terminan haciendo. Y estas son las indicaciones que tenemos ahorita. Mujeres mayores de 65 años, mujeres menores o igual a 65 años con riesgo por bajo peso corporal, fractura previa, medicación con riesgo de pérdida de masa ósea, enfermedad o condición asociada a pérdida de masa ósea y mujeres durante la transición menopáusica, que es donde yo siempre insisto en que debemos pedir una densitometría en una forma temprana, cuando nuestra paciente comience con su hipoestrogenismo, debemos tener un marcador, recordémonos del pico de masa ósea. No sabemos en qué momento esta mujer comenzó a tener deficiencia y por eso invito a que tengamos un marcador de cómo nuestra paciente en ese momento se encuentra desde el punto de vista de salud ósea. Tratamos la osteopenia, la osteoporosis, donde hay más riesgo. Eso es otra de las discusiones que en los congresos de osteoporosis siempre poníamos nosotros, era tratamos o no la osteopenia. Y siempre sacábamos esta gráfica, la gráfica del estudio NORA, donde vemos nosotros que definitivamente, aunque sí tenemos una tasa de fracturas mayores en aquellas pacientes donde la densidad mineral se encuentra en el rango ya de osteoporosis, vemos nosotros que el número de mujeres con fractura es muchísimo mayor en aquellas pacientes que se encuentran en osteopenia. Entonces, este es un tiempo importantísimo en el que nosotros tenemos que manejar muy bien nuestra paciente para que decidamos a quiénes sí vamos a tratar, a quiénes vamos a tratar, pero entendiendo que en ese grupo de pacientes es donde vamos a tener nosotros el mayor número de mujeres con fracturas. Y ahí nace algo importante donde logramos, gracias a la Junta Directiva de ACOM en su momento, realizar un trabajo importantísimo en el cual veníamos ya teniendo un retraso importante, el último consenso en el cual habíamos estado ya pasado ya hacía un buen tiempo, y logramos hacer el segundo consenso colombiano para tratamiento de la osteoporosis, donde participaron varias especialidades, incluyendo obviamente la especialidad de la ginecología, y donde pudimos discutir todos los temas y todos los tiempos en los cuales deberíamos iniciar manejo de nuestros pacientes con diferentes moléculas. Me voy a enfocar obviamente en lo que he venido hablando, que es nuestra terapia de reemplazo hormonal, para que tengamos también el acompañamiento, tengamos el visto bueno, obviamente, de quienes enfrentan a una mujer posmenopáusica y no desechemos la terapia de reemplazo hormonal y podamos brindarle a nuestras mujeres calidad de vida y obviamente desde el punto de vista de salud ósea también una muy buena alternativa terapéutica. El consenso lo encontramos publicado en la Revista Colombiana de Reumatología, el de acceso libre, y los invito a que los que no la tengan aún la logren bajar a su computador y la tengan a la mano para poder trabajar con ella en el momento que estemos en la consulta. Y básicamente resume esto. ¿En quién tenemos nosotros terapia de reemplazo hormonal en primera línea? Menos de 10 años después del inicio de la menopausia o menor de 60 años, hablábamos de la ventana de oportunidad que les mencioné. Síntomas relacionados con la menopausia, aquellas mujeres que en un muy buen interrogatorio detectemos nosotros si hay calores, si hay depresión, si hay dolores de cabeza, si hay dolores articulares secundarios a hipoestrogenismo. También en quienes, si no hay contraindicación para el uso de terapia con estrógenos, y que la paciente acepte, hablábamos del consentimiento informado, y donde también juega una parte importante todo lo que son los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, que es otra de las alternativas que tenemos y eso otra charla mucho más extensa sobre solo ser. Este es el algoritmo del consenso, donde vemos nosotros terapia de reemplazo hormonal, primera línea en pacientes con osteopenia. ¿En quiénes? En los que tengan riesgo de fractura a 10 años según los umbrales dados por el FRAX o que estemos en osteopenia, menores de 60 años de edad o 10 años de la posmenopausia. Elección, terapia hormonal o alternativa SERMs o bifosfonatos, que ya sería
lo que pudiéramos nosotros manejar posteriormente. En resumen, la osteoporosis es una enfermedad altamente prevalente, asintomática, asociada a morbimortalidad. Aunque la menopausia por sí sola es un factor de riesgo, debemos identificar otros hallazgos en la historia clínica para poder sospecharla. La densitometría sigue siendo el gol estándar, sin embargo, si no tenemos densitometría, ya tenemos herramientas como el FRAX para poder ayudar a nuestras pacientes. Toda paciente con antecedente de fractura por fragilidad con densitometría score menor o igual a -2 debe recibir tratamiento. No olvidar el juicio clínico en pacientes con osteopenia y sin fractura. Siempre mirar a nuestra paciente como una sola persona y poder tomar la mejor decisión para ella. Siempre descartar osteoporosis secundarias antes de iniciar tratamiento y durante el seguimiento. Esto lleva a que tengamos muchas veces fallas de tratamiento y es más bien una falla de diagnóstico oportuno. La elección del tratamiento debe basarse en evidencia antifractura y condiciones de la paciente como edad avanzada. Y nunca es tarde para hacer el diagnóstico, pero cuanto antes lo hagamos, mucho mejor. Nuestra finalidad es prevenir la fractura y mejorar la calidad de vida de nuestra paciente. Trabajamos mucho desde la IOF y en todas las sociedades científicas para mejorar la salud ósea de nuestras pacientes. Nunca olvidemos que un buen hueso es lo mejor que tenemos para nuestras pacientes en calidad de vida, pero que en paralelo al hueso vamos a encontrar siempre una mujer que tiene un entorno familiar, el cual necesita también un apoyo y donde la terapia de reemplazo juega un papel importante. Gráfica que siempre nos invita a nosotros que ojalá nuestras pacientes pudieran realizar todas este tipo de actividad física y donde detectamos la osteoporosis, pero hoy la podemos evitar gracias a todos los avances que hemos tenido en la ciencia médica. Muchas gracias.